El eco perdido de Sodoma, la ciudad del olvido. Cierra los ojos e imagina que caminas por un lugar que brilla como un diamante recién pulido. Una ciudad que, desde la distancia, parece estar tocada por los dioses. En sus calles, el sonido de las monedas llenando cofres se mezcla con las risas de quienes creen haber ganado en la vida. Pero mientras avanzas, sientes algo extraño en el aire, una fragancia dulce pero perturbadora, como si detrás de cada esquina hubiese un secreto esperando a ser descubierto. Este es el espejismo de Sodoma, una ciudad donde las apariencias engañan y las sombras deambulan sin ser vistas. Desde lejos, todo parece perfecto. Sus murallas altas y majestuosas, sus mercados llenos de seda, oro y especias que embriagan los sentidos. Los mercaderes, con voces melodiosas, invitan a los transeúntes a participar en lo que parece ser un banquete interminable de riquezas y lujos. Pero cuando te acercas, notas que no es oro todo lo que reluce. Sodoma era una ciudad atrapada en su propio reflejo, obsesionada con la imagen que proyectaba hacia el mundo, pero rota en su núcleo. Las calles de Sodoma, donde el silencio grita. Imagínate caminar por las calles adoquinadas de la ciudad. Los niños corren de un lado a otro, pero sus ojos no brillan de alegría, sino de una madurez forzada por las circunstancias. Cada esquina cuenta una historia, y ninguna es feliz. Allí, los pobres son invisibles, figuras desdibujadas que se pierden en la grandilocuencia de las mansiones. Las casas de los ricos resplandecen con piedras traídas de tierras lejanas, pero sus cimientos están hechos del sufrimiento de aquellos que nunca serán invitados a cruzar sus puertas. En Sodoma, cada acto tenía un precio, y el valor más alto siempre se pagaba con el alma. Los mercados no eran solo un lugar de comercio, eran escenarios de poder. Los pesos de las balanzas estaban adulterados, las mercancías, muchas veces, eran falsas, y la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. Aquí, un hombre no valía por su honestidad, sino por el tamaño de su riqueza. La bondad era vista como una debilidad, y la compasión, como un obstáculo para el progreso. En las mansiones, los banquetes eran espectáculos de opulencia. Las mesas se llenaban con frutas exóticas, carnes jugosas y dulces cubiertos de miel dorada. Las copas de vino especiado se alzaban en un brindis interminable, pero en el aire flotaba algo más que el aroma de la comida. Había un vacío, una ausencia de significado que ni el lujo podía llenar. Cada festín era una celebración del exceso, un recordatorio de que, en Sodoma, el límite no existía. Sin embargo, si mirabas de cerca, podías notar las grietas. Cada sonrisa era forzada, cada risa, una máscara. Los esclavos servían en silencio, con la mirada perdida, conscientes de que ellos eran el precio que alguien más pagaba por el lujo. En Sodoma, la riqueza no venía del trabajo honesto, sino de la explotación descarada. Cada copa de vino estaba manchada con lágrimas, y cada pieza de oro, con sangre. Los templos del deseo. Los templos eran los lugares más imponentes de la ciudad. Sus columnas se alzaban hacia el cielo como si quisieran tocar a los dioses. Pero estos no eran templos de fe o esperanza, eran catedrales del deseo. Aquí, el cuerpo era una moneda de cambio, y el alma, un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Cada noche, los sacerdotes dirigían rituales que mezclaban éxtasis y horror. Cuerpos entrelazados en ceremonias donde la inocencia era un sacrificio, y la pureza, motivo de burla. El lujo que rodeaba a estos templos era deslumbrante, pero en su interior, todo era oscuridad. Las antorchas iluminaban rostros que habían olvidado lo que significaba sentir. Aquí, el pecado no era un acto prohibido, era un trofeo, una meta. La ciudad entera parecía estar atrapada en un ciclo interminable de decadencia, donde cada nuevo día era una oportunidad para hundirse más en el abismo. El peso de las sombras. Desde afuera, Sodoma parecía invencible. Pero por dentro, la ciudad estaba muriendo. Cada piedra de sus calles estaba marcada por una injusticia, cada esquina susurraba secretos de traición. Aquí, la justicia era una ilusión, un concepto que solo existía en los sueños de los débiles. Los ricos no temían a nada, convencidos de que su oro podía comprar hasta el favor de los dioses. Sin embargo, había algo que nadie en Sodoma podía ver.
algo que se estaba gestando en las sombras. Mientras la ciudad dormía, embriagada en su propio exceso, el horizonte empezaba a cambiar. El juicio no llegaría como un grito, sino como un susurro. Y cuando finalmente hablara, no habría muralla lo suficientemente alta ni oro suficiente para detenerlo. El amanecer de la caída. Cuando llegó el final, no fue con estruendo, sino con un silencio ensordecedor. Las calles que antes estaban llenas de vida se convirtieron en un desierto de sombras. Las risas se apagaron, y las luces de las antorchas, que una vez reflejaban el lujo de la ciudad, se extinguieron una por una. Sodoma no cayó por un castigo divino, cayó bajo el peso de sus propias elecciones. El juicio fue inevitable, no porque alguien lo decidiera, sino porque la ciudad había olvidado como ser humana. Había olvidado lo que significaba sentir, amar, cuidar. Y cuando una sociedad olvida eso, lo único que queda es el vacío. Sodoma fue un reflejo de lo que somos cuando dejamos de mirar al otro y empezamos a mirar solo hacia adentro. Todo parece perfecto. Es un lugar que grita abundancia, un lugar que respira opulencia. Las voces de los comerciantes tejen historias de riquezas imposibles. Los perfumes flotan en el aire, mezclándose con las notas de música que parecen venir de algún rincón escondido. Pero si te detienes y escuchas con cuidado, oirás otro sonido. Es el lamento de las vidas olvidadas, el susurro de un alma que se ha roto. Así era Sodoma, una ciudad que lo tenía todo, excepto lo esencial. Sodoma no era una ciudad común. Era un reflejo de lo que sucede cuando el corazón humano deja de mirar hacia afuera y empieza a buscar solo su propio reflejo. Era un lugar donde las piedras tenían más valor que las vidas y donde el dolor de otros era un espectáculo para los poderosos. Pero, ¿qué sucede cuando el alma de un pueblo se convierte en piedra? ¿Qué ocurre cuando la compasión es vista como una enfermedad? Esa era Sodoma, una ciudad cuya luz exterior no podía ocultar las sombras que se acumulaban dentro. Las calles, un laberinto de silencios. Al caminar por sus calles, lo primero que te atrapaba era el ruido. No el ruido de la vida, sino el ruido de un mercado donde cada moneda que caía al suelo parecía llevar consigo el eco de una historia que nadie quería escuchar. Las plazas, siempre abarrotadas de comerciantes y mercaderes, eran un reflejo de la avaricia que gobernaba la ciudad. Aquí, todo tenía un precio, y nada estaba fuera de venta, ni siquiera el alma de un niño. Los niños corrían entre los callejones, pero no jugaban. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, como si estuvieran huyendo de algo. Porque en Sodoma, ser niño no era un privilegio. Los niños no eran más que piezas de un juego cruel, sacrificados en el altar de la codicia. Algunos eran vendidos, otros eran usados, y los más desafortunados ni siquiera llegaban a ser recordados. En Sodoma, si eras pobre, eras invisible. Si eras extranjero, eras una presa. Y si eras una mujer, tu vida no era tuya. Aquí, la belleza era una sentencia. Las mujeres eran tratadas como objetos, intercambiadas como si fueran mercancías. Si una esposa ya no complacía a su esposo, era desechada sin más. Si una joven era lo suficientemente hermosa, su destino estaba sellado. Era vendida, intercambiada o entregada como ofrenda en rituales que celebraban la crueldad disfrazada de adoración. Las mansiones, palacios construidos sobre lágrimas. Mientras tanto, en los barrios altos de la ciudad, los nobles disfrutaban de un lujo que parecía no tener fin. Sus mansiones eran palacios de mármol, decoradas con piedras preciosas y columnas que brillaban bajo la luz de las antorchas. Pero si mirabas más de cerca, te dabas cuenta de que esas columnas eran sostenidas por algo más que mármol. Cada piedra estaba cimentada en el dolor de aquellos que nunca serían recordados. Las fiestas que organizaban eran espectáculos de decadencia. Las mesas se llenaban con frutas exóticas, vinos que parecían haber sido extraídos del propio corazón de la tierra y carnes aún sangrantes. Las risas llenaban el aire, pero si afinabas el oído, podías escuchar algo más. Los suspiros de los esclavos que servían en silencio, conscientes de que sus vidas no eran más que herramientas al servicio de otros. En Sodoma, la riqueza no era un fruto del trabajo honesto, sino el resultado de la explotación sistemática. Cada copa de vino especiado llevaba consigo el rastro de una lágrima.
Cada banquete estaba teñido de sangre. Y, sin embargo, nadie parecía darse cuenta. O peor aún, nadie parecía importarle. Los templos, altares de placer y olvido. Los templos de Sodoma eran un reflejo de su decadencia. Desde fuera, parecían monumentos a los dioses, con columnas que se alzaban hacia el cielo como si quisieran tocarlo. Pero dentro, todo era diferente. Estos templos no eran lugares de fe o esperanza. Eran altares dedicados al deseo, donde el cuerpo era una moneda de cambio y el alma, bueno, el alma simplemente no importaba. Cada noche, los sacerdotes lideraban rituales que eran una mezcla de éxtasis y horror. Los cuerpos se entrelazaban en ceremonias donde la inocencia era sacrificada y la pureza, motivo de burla. Aquí, el pecado no era un acto prohibido, era celebrado. Y cuanto más oscuro era el pecado, más alto era el aplauso. En estos templos, no existía la redención. Solo existía el vacío, un vacío que se extendía por toda la ciudad, consumiéndolo todo a su paso. Porque cuando una sociedad deja de creer en algo más grande que ella misma, lo único que queda es el abismo. La voz que susurra desde las cenizas. Imagínate estar de pie frente a un horizonte que alguna vez estuvo lleno de vida. Ahora todo lo que queda es un paisaje de cenizas y ruinas, un testimonio amargo de lo que sucede cuando una ciudad pierde su alma. Sodoma y Gomorra no cayeron por un enemigo externo, no fueron vencidas por ejércitos ni sitiadas por invasores. Su mayor enemigo estaba dentro, en el corazón de cada uno de sus habitantes. Porque cuando un pueblo hace del dinero su único Dios, termina devorado por lo que adora. Cuando pienso en Sodoma, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo una ciudad que brillaba como una joya, que era un faro de comercio y opulencia, terminó siendo un sinónimo de decadencia y juicio? ¿Fue algo gradual, un paso lento hacia el abismo, o fue más bien un salto, una decisión consciente de ignorar lo que era correcto? Quizá nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto, no se trata solo de una ciudad en el pasado. Sodoma sigue viva, disfrazada de modernidad, oculta tras pantallas brillantes y edificios de cristal. La ilusión del espejismo. Desde lejos, Sodoma era hermosa. Las torres de mármol relucían bajo el sol del desierto, y sus murallas parecían proteger no solo a la ciudad, sino a sus sueños. El amanecer de una elección. Cuando el fuego se apagó y las cenizas se mezclaron con la tierra, Sodoma quedó en silencio eterno. Pero ese silencio no era vacío, era un eco que aún resuena hasta hoy. Porque la verdadera historia de Sodoma no está escrita solo en las páginas de un libro antiguo. Está escrita en nuestras calles, en nuestras vidas, en nuestras decisiones diarias. Y nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? Tal vez no tengamos templos de mármol ni rituales que sacrifiquen la inocencia de forma literal, pero ¿qué hay del sacrificio invisible que ocurre en las sombras? Las mujeres que aún son tratadas como objetos, los niños que aún sufren bajo el peso de la indiferencia, las vidas que pasan desapercibidas mientras nos obsesionamos con lo superficial. ¿Realmente somos tan diferentes de aquella ciudad que se creyó invencible? El espíritu de Sodoma sigue vivo cada vez que elegimos la indiferencia sobre la compasión, el egoísmo sobre el amor al prójimo. Pero también hay esperanza, porque aún tenemos tiempo, aún tenemos elección. Podemos decidir no mirar atrás como la esposa de Lot, podemos soltar el peso de la codicia, del orgullo y de la indiferencia. Podemos construir un mundo diferente. Y ese cambio comienza contigo, conmigo, con todos los que decidan escuchar este mensaje y actuar. Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. El verdadero poder no está en las monedas ni en los palacios, sino en el amor y la justicia que defendemos. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si crees que aún hay esperanza para construir un camino diferente, te invito a reflexionar. Y si quieres ser parte de esta comunidad que busca un cambio, no olvides suscribirte. Juntos podemos hacer que este eco de reflexión llegue más lejos y que esta historia sea un recordatorio, no un presagio. La historia de Sodoma aún no termina, porque su lección vive en nosotros. Hoy es nuestro turno de escribir un final diferente. ¿Estamos listos para hacerlo?